¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es HDP, una semana más con la idea de hablar de política con dos temas centrales. Obviamente la economía argentina que cruje nuevamente por la falta de dólares y con anuncios y novedades que tienen que ver con retenciones, apoyos o swap de Estados Unidos a nuestro país. Todo eso lo vamos a hablar con un economista, Alberto Papini. También discapacidad. Hay ley, pero ¿qué pasa? ¿No hay dinero? Bueno, hay ley, hay veto, hay insistencia, no hay plata. Vamos a hablar con representantes de las entidades que trabajan con los discapacitados, que están pidiendo dinero, pero que además en lo político también representó para el gobierno un golpe bastante fuerte en el sentido, por lo menos de la opinión pública y del carácter que el tema ha tomado. Arrancamos, HDP. Es aquel que sirve al pueblo. Somos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Lo que tenemos es una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Venimos. Hace semanas que escuchamos en marchas y en entrevistas lo que tiene que ver con el reclamo de los discapacitados, que tiene incidencia en todo el país, porque también vemos lo que pasa en el Congreso y el conflicto con el Gobierno Nacional. Una de las voceras aquí es Mariela Peña, doctora, y además lo que tiene que ver también con la ONG Incluime, que atañe a los discapacitados. Mariela, gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por tomar un tema que para nosotros es trascendental. Contale a la gente en 2 minutos, aquel que no está en este problema, qué es lo que están reclamando y cuál es el estado de ustedes, ¿no?, de la situación. Nosotros puntualmente lo que estamos reclamando es como plantea el programa, es decir, que existan políticas públicas para el colectivo de personas con discapacidad. Un reclamo que es histórico, que no es propio con la gestión actual, la dificultad, sino que nunca hemos conseguido que el gobierno de turno garantice los derechos tal como lo establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Siempre la excusa que recibimos es que no hay recursos suficientes, que no hay manera de poder atender a todas las demandas que tiene el colectivo. Pero bueno, son un montón de ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas que tienen derecho a vivir una vida con las mismas oportunidades que tuvimos nosotros, que tienen derecho a la escuela, a la educación, al trabajo y que eso hoy no está garantizado. Concretamente, ¿qué políticas estarían incluidas en esta ley de discapacidad que el presidente ha vetado, que luego fue sancionada, o sea, reafirmada por el Congreso y que ahora dice sí, pero no? Sí, actualmente esa ley tiene 2 capítulos que son específicos, uno referido a lo que son las pensiones por discapacidad, que ha sido un gran problema durante esta gestión, que verdaderamente la ley de emergencia viene a poner un límite a la baja de las pensiones indiscriminadamente, como está sucediendo. Siempre venimos diciendo que en julio fueron 80.000 bajas, en agosto 120.000 y en septiembre ya vamos por 160.000 bajas y suspensiones de pensiones no contributivas, sin ningún criterio objetivo en el cual sustentarse. Así que por un lado la ley viene a poner un coto a eso, viene a establecer un sistema de auditorías pero conforme a derecho, no como se estuvo haciendo, que no resiste el más mínimo estándar jurídico. Y también por otro lado el segundo capítulo habla todo lo referido a las prestaciones, es decir, a la cobertura de los tratamientos de habilitación y rehabilitación que necesitan las personas con discapacidad. ¿Casos puntuales en Santa Fe que le hayan sacado la pensión en estos últimos tiempos? Sí, Santa Fe es una de las provincias que tiene más afectados. De esos números que estamos hablando, el 30% corresponde a la provincia de Santa Fe, porque fue de las primeras provincias en ser auditadas. Pero vos hablas de ese número que dabas, el 30% son pensiones dadas de baja, gente que cobraba una pensión y que ya no la cobra más. El 30% son ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe. Sí, suspendidas y dadas. O sea, que estamos hablando de miles de personas. Sí. ¿Y qué es lo que cobran por esas pensiones? ¿De qué estamos hablando? Hoy la afectación son 270.000 pesos por persona con discapacidad que cobra la pensión, ni siquiera es un número representativo. Se habla que la ejecución de esta ley, bueno, después va a estar el economista que entiende mucho más de estas cuestiones, pero es el 1.2 del PBI, o sea, tampoco es un número exorbitante en cuanto hablamos de presupuesto y materia de políticas públicas, pero bueno, hay una decisión
clara de no llevarla a cabo. Hace 10 meses que venimos luchando desde que se presentó el proyecto. Siempre hemos encontrado barreras de parte del gobierno nacional. Primero, demorando las convocatorias en las sesiones y la constitución de las comisiones. No podíamos tratar la ley porque quien tenía que constituir la comisión no lo hacía. Luego, después de obtener la aprobación de las dos cámaras, no las vetaron. Reinsistimos con el rechazo al veto y ahora la promulgan, pero con efecto suspensivo hasta que alguien le diga de dónde sale el dinero. Ahora, pero vuelvo a lo anterior. La gente que le dieron de baja la pensión, ¿cuál fue el argumento? ¿El reempadronamiento que no hicieron, por ejemplo? Exacto. El criterio que se está utilizando ahora desde la Agencia Nacional de Discapacidad es a quienes no asistieron a la auditoría o reempadronamiento, le dieron de baja el cobro. Pero ¿cuál es el problema? Que las cartas documento no llegaron. Nosotros vengo de trabajar la semana pasada en el departamento Vera. Ubíquense, comuna de Fortín Olvo, Garabato, Cañada Ombú, zonas rurales, zonas donde no existen a veces domicilios específicos donde notificar porque viven en kilómetro tanto, zona rural. Ni se enteraron de eso. No, nunca llegaron las cartas de documento a la localidad. Se toma conocimiento porque las autoridades fueron a Reconquista a realizar otros trámites y en el correo le dijeron, están todas estas cartas, ya estaban todas vencidas y las personas con los beneficios suspendidos. Y si a esas personas les llegaba la notificación, ¿a dónde tenían que ir a revalidar esta pensión y a mostrar todos sus estudios, por ejemplo, de Vera? Bueno, esta fue otra de las dificultades. Se hicieron dos zonas cabeceras, un lado fue la localidad de Vera y otro lado fue en Reconquista. Pero ¿qué pasa? La gente de Calchaquí para llegar a Vera tiene 70 kilómetros de ida y de vuelta y muchos llegaron a la auditoría, pero no había colectivo a la hora que terminó la auditoría para volver a Calchaquí. Quedaron abandonados en Vera, donde tuvieron que salir las organizaciones a poder reacomodar esa población, que claro, salió a la mañana, las auditorías se demoraron, estuvieron en la calle bajo el sol esperando ser auditados, luego no había colectivo que regrese a Calchaquí a la noche. El gobierno tiene el discurso del curro, hay mucho curro, hay gente que no tenía que cobrar y cobró. ¿Qué encontraste vos en ese sentido? Nosotros, las que venimos acompañando en el territorio, no hemos encontrado personas que no cumplan con los estándares que establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí hay que decir algo, la Convención viene de un modelo social y desde un paradigma social con un criterio mucho más amplio de que busca garantizar derechos. En cambio, el Gobierno Nacional, desde que asumió, achicó a partir de resoluciones que fue sacando los parámetros por los cuales las personas pueden cobrar el beneficio. Ustedes se acordarán que en el mes de enero... Pero la pregunta es si cobraban gente que no era discapacitada. No existe hoy denuncia alguna, ni siquiera el Gobierno Nacional realizó denuncia penal de supuestos casos que habrían encontrado. Incluso en la denuncia de los audios de Spagnuolo, que fue el golpe más fuerte en discapacidad, el propio Spagnuolo reconoce que cuando mostraron la placa de un perro y todo eso era todo mentira. El propio director de la Agencia Nacional de Discapacidad lo reconoce. Esta situación que de los números que ha puesto un poco en la agenda el gobierno, ha dicho, en Argentina está lleno de personas con discapacidad, pero los números indican otras cosas. Los niveles al menos detectados de personas con discapacidad está dentro de los parámetros que tienen otros países. Sí, en realidad hoy los últimos censos nos dan que el 10,5% de la población son personas con discapacidad y Argentina tiene otorgada solo 2 millones de pensiones, por lo cual no hay una sobreentrega de pensiones, al contrario, hay muchos que todavía están afuera. Y no es porque hay una sobrecertificación, sino que yo vengo explicando, la persona con discapacidad antes fallecía a veces hasta en los primeros días de vida, con el avance de la ciencia, con el acceso a medicamentos y a tratamiento, la expectativa de vida de todos se extendió. Entonces hay más personas con discapacidad porque hay más sobrevida de las personas con discapacidad. Ahora, ¿y qué ves detrás de esto? Esta movida del gobierno, que además políticamente es desastrosa, porque la gente no hay que explicarle mucho para que se ponga del lado de los discapacitados y reclamo, digamos, ¿qué ves? ¿Un error político? ¿Ves una hazaña especial? ¿Qué es lo que observás? No, yo creo que verdaderamente no hay una mirada de acompañamiento social, porque no pasa solo con las personas con discapacidad, pasa con los jubilados, pasa con los estudiantes. Hay una mirada de entender que todo lo que implique generar igualdad de oportunidades es gasto y genera déficit. Esa es la realidad en política general. Y después poner gente que no está capacitada en la materia. La persona Spagnuolo, quien hoy es denunciado, no tenía recorrido en materia de discapacidad más que ser el abogado penalista del presidente. No sabía de qué estábamos hablando, no sabía cómo desarrollar políticas públicas referidas al tema y ahí están los resultados. En el caso de personas que han tenido que hacer esta reválida, estamos hablando de personas que tienen certificada su discapacidad de hace un montón de tiempo. ¿Esto ha sido un engorro? ¿Quién pagó los gastos, por ejemplo, aquel que tenía que hacer ese otro estudio? ¿Tuvieron que ir a efectores privados, por ejemplo, acá en Santa Fe? Sí, fue muy triste y muy complicado porque, como todos sabemos, al haber desempleo y al haber baja de la cobertura social, la gente se ha volcado al sistema de salud público. Imagínense, cuando llegaron a Santa Fe, esta cantidad de personas que tenían que revalidar sus estudios, la red pública no pudo contenerlos. Entonces muchos tuvieron que
hacer bingo, vender pastas, un montón de beneficios para poder pagar la consulta con el médico particular y pagar los estudios. Que tenían que ir a revalidar ¿a dónde? Solamente en algunos efectores privados, que fue un contrato que el Estado Nacional hizo con estos sanatorios privados, por ejemplo. Sí, porque no hay plata para el colectivo de las personas con discapacidad, pero sí hubo plata para celebrar convenio con efectores privados, porque todas las auditorías se hicieron en sanatorios y en clínicas privadas donde el gobierno nacional convenió, así como lo mismo la denuncia que hay al correo, porque se celebró una cartera de negocio para notificar, las notificaciones no fueron eficientes y se gastó millones de pesos. Mariela, ¿y esa persona que perdió la pensión por discapacidad, puede recuperarla o ya no? Hay un mecanismo que la Agencia Nacional, reconociendo que se equivocó, estableció, pero es muy engorroso, es digital, la persona con discapacidad tiene que tener acceso a un mail, poder digitalizar toda su historia clínica, remitirlo a Buenos Aires y confiar que alguien del otro lado lo esté controlando. Nosotros desde la ONG lo que hacemos es juntar toda la documentación en formato papel y, por ejemplo, la semana que viene yo voy a estar viajando a Buenos Aires en persona, entregarlo a la Agencia Nacional de Discapacidad y pelear para que vuelvan a cobrar. ¿Esto ha tenido también una resolución en la justicia? ¿No hay un amparo que le dice al gobierno que tiene que retrotraer esto? Hubo amparos en La Rioja y hubo amparos en Catamarca, pero solo generan efecto, obviamente, para la población de esas provincias. ¿Cómo hace la gente en conectarse con ustedes? A nosotros nos pueden buscar por nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Incluime Santa Fe, o el mío personal, Mariela Peña, y desde ahí nosotros vamos gestionando para poder dar una mano a que puedan presentar la documentación y sortear esta dificultad. Una cosa más, ¿creen que el gobierno de la provincia tuvo que darle mayor importancia a eso? No hay expresiones del gobierno santafesino en torno a este tema, al menos públicas, ¿no? Sí, la verdad que nosotros lamentamos que esto haya sucedido así, porque si nosotros como una ONG pudimos viajar a Vera y estar articulando, pudimos resolver el departamento de la capital, ¿cuánto aún más el Estado? Si el Estado hubiese arbitrado los medios para garantizar en la red pública los turnos, para poder ayudar a confeccionar las historias clínicas y orientar, porque acá el secreto es tener la información. Claro. La persona con discapacidad necesita la información en formato accesible. Imagínate que a vos te llega una carta de documento, ya de por sí los que no son de la rama del derecho ven una carta de documento y tiemblan. Claro. Imagínate una persona con discapacidad que no cuenta con los apoyos y los ajustes razonables. Ni hablar las personas ciegas que recibieron la carta de documento, que obviamente no tienen ningún tipo de accesibilidad. Hay gente que literalmente no se enteró porque no le llegó y otra gente que no pudo comprender esa información que recibió. Y ahí el Estado provincial tenía para hacer y bueno, lamentablemente esa oportunidad no se dio. Mariela, gracias por estar acá, por acompañarnos. Ojalá que se encuentre alguna solución o algún camino de diálogo. Entiendo que con el gobierno nacional está todo cortado, ¿no? Sí, no, ni siquiera hay una recepción de las demandas del colectivo de personas con discapacidad. Pero bueno, seguiremos llevando adelante la lucha y seguiremos poniendo en agenda. Y lo que vos marcabas recién, acá hay responsabilidad de todo, gobiernos locales, provinciales y nacional, porque las personas con discapacidad tienen derecho al igual que todos nosotros. Gracias, Mariela. Gracias. Nos vamos a una pausa en HP, ya venimos y hablamos de economía. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias. Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe.
Vamos a hacer la presentación, vamos a hablar de economía, le damos la bienvenida al licenciado Papini. Gracias por venir a hablar con nosotros, Alberto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Consultarte por estas últimas determinaciones que tienen que ver con retenciones, el swap de Estados Unidos que puede llegar a la Argentina. El problema de fondo es la falta de dólares de la economía argentina. ¿Ese es el tema central, recurrente? Sí. Fíjate vos que esta medida no tuvo que ver con los productores. Se beneficiaron las 5 grandes empresas que comercializan cereal, no el productor agropecuario. 3 días entró la plata que quería que entre y los dólares que es suficiente, bajaron la persiana, se bajó la persiana y se terminó. Así, no hay una política sectorial productiva. Me faltan los dólares, me los liquidan, con eso pago, porque tenía que pagar. Entonces, clara que la maniobra no era de Cuca ni no Cuca. Era de los que querían cobrar y no había dólares, digamos, porque entonces de 1.400 bajaste a 800 el riesgo país. ¿Cómo es? Si no cambió nada. Lo único que cambió es que estos tipos se cobraron los 7.000 millones de dólares. Y Alberto, vos recién decías de que la carencia de dólares, que digamos, se requiere más dólares de lo que la Argentina puede producir, entiendo es lo que está diciendo. Entonces el camino es limitar como hacen otros gobiernos, que también es una cosa que irrita a la gente. A ver, vos lo que necesitás es una política que ataque el problema central de la falta del dólar. Los dólares tienen que ser genuinos, lo tienen que hacer con exportaciones. Sí. Tus exportaciones tienen que ser mayores a tus importaciones. Claro. Porque aparte vos históricamente tenés que pagar intereses de la deuda, más la repatriación de utilidades que hacen las empresas multinacionales que trabajan en la Argentina. Ahí tenés, de entrada, entre 10 y 15 mil millones de dólares. Sí. El gobierno anuncia para el año que viene 5.000 millones de balanza comercial negativa, más esta parte que es financiera, que se van entre 10 y 15 mil más, y habla ya que de 18.000, 20.000 millones de dólares que empezó para atrás, para el año que viene. Así que el año que viene también te van a faltar. Pero te quiero preguntar si cuando los gobiernos llegan a la limitación, 200 dólares por mes, digamos lo que incluso Macri ha hecho en un momento, ¿es el fracaso de esa política o es la política que hay que seguir? No, es que ni siquiera la tengan en cuenta, porque ellos creen que consiguiendo la plata por endeudamiento pueden suplirlo esto. Pero lo que pasa es que se la agrava, porque después tiene que pagar los intereses de ese endeudamiento. Entonces cada vez es peor, ¿viste? Antes se decía, pare y siga. Parecía esto, faltaban dólares, había una devaluación y después seguía de nuevo, ¿no? Pero acá cada vez que viene una crisis de esta, ahora cada vez es peor. Entonces dice que ahora es pare y crisis, digamos, y crisis mucho más fuerte. Estos son los datos de la economía de los últimos meses, indican a la baja, inclusive si vos hablan de recesión prácticamente. Claro, si vos hablaste de que aumentaron las importaciones porque el dólar estuvo barato, pero aparte bajaste toda la protección arancelaria a las industrias, con lo cual vos tenés el sector, sectores estratégicos internos están expulsando gente, cerrando fábricas, y hay una recesión muy grande desde marzo, abril de este año, pronunciada. No han tocado ninguna variable que corrija eso, nada más que conseguir los dólares, esos dólares, hacer esta jugada, que en realidad es un endeudamiento para pagarle los dólares a los que se querían llevar los dólares. Técnicamente, ¿qué es el swap de Estados Unidos? Viene a ser un préstamo que te da, pero un préstamo para que vos le compres. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo un préstamo para que vos le compres? Y claro, te doy la plata, pero si me compras a mí. Pero China también hizo lo mismo, digamos. Con China también hizo lo mismo, porque Argentina tiene... La diferencia entre China y Estados Unidos es que China no se mete en la política interna. Y ellos, aparte de prestártela, te dicen, bueno, subime, bajadme las retenciones, poné las retenciones de nuevo, como le dijeron. Inmediatamente ponen retenciones, porque ellos quieren seguir cobrando. ¿Viste? Los chinos no se meten en tu política interna. Es una política de ellos, no solo con Argentina, con todos los países, no se mete. Pero el problema de esto es que si vos no resolvés el problema comercial, que vos exportando más, protegiendo, es decir, en vez de sacar plata, como lo han estado haciendo con la deuda, lo que puede hacer es proteger ciertas industrias, no a todas las industrias, porque hay algunos que realmente se aprovechan de esto, pero una política en serio, es decir, tener criterios, digamos, estratégicos comerciales de la Argentina, no lo hay. En ninguna de las campañas políticas de ninguno de los partidos el acento está puesto
en una estrategia para tener los dólares genuinos. No se está. Y más todo en gobiernos como estos, que son de corte monetarista, neoliberales, que creen que endeudándose van a solucionar los problemas. ¿Crees en el superávit fiscal como un elemento fundamental? Hoy está de moda la palabra, hasta la incluyeron en la Constitución de Santa Fe, digamos, ¿no? Es necesario, pero no es suficiente. Ajá. Sí, mirá, hay una escuela que dice que vos tenés equilibrio fiscal, y otra escuela dice que tenés que tener el equilibrio en el sector externo. En realidad tenés que tener los dos equilibrios, ¿está? Entonces algunos... Comercial y presupuestario. Claro. Tenés que tener... Con el presupuesto no tenés que ser tan rígido, digamos. Si un año vos tuviste un problema, podés tener una inundación, una sequía, algún evento importante, el Estado se endeuda un año, lo recuperás al otro año, lo podés recuperar al otro año. No podés tener déficit permanente. Entonces, acá lo que ha pasado es que el déficit del Estado se fue incrementando, digamos, en el gobierno kirchnerista con una lógica que era mantener el empleo. Te daban los repros, subsidiaban las empresas, subsidiaban todo lo que sean cooperativa y trabajo y producción. Entonces yo creo que ahí, digamos, el error estuvo en que para hacer una política de empleo, para hacer una política de empleo, terminaste para bajar los costos, subsidiaste la luz, subsidiaste el gas. Entonces, para hacer una política de empleo y de ingresos públicos, terminaste afectando el presupuesto. Y entonces creo que eso hay que corregirlo, tenés que caminar a un equilibrio presupuestario, ¿viste? Pero tenés que hacerlo primero que se hace progresivamente. Y después, acá se la agarraron con los más débiles. Ese es el tema. Con el discapacitado, con el jubilado. Vos también podés mejorar lo que se llama administración tributaria, mejorar la evasión fiscal. No te digo aumentar los impuestos. Y aparte, con esta discusión de las eternas que hay con el tema de las retenciones, yo creo que hay que ir de por todas a un tema de bajar las retenciones, digamos, o a cero o muy bajas, y poner un impuesto inmobiliario y un impuesto a los bienes personales que graban la riqueza, digamos, y no graban la producción. Ajá. Digamos. Es básicamente, ¿por qué no se hace eso? Digamos. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque no le conviene a los grandes. Porque no le conviene a los grandes. Vos mencionabas recién. Porque generalmente vos podés hacer una política de un impuesto progresivo inmobiliario fuerte, digamos, y que lo recauden, no la nación, que lo recauden las provincias. La gente paga inmobiliario. Muy bajo. Ajá. Digamos, a lo que es el valor de propiedad, muy bajo. Pero vos podías aumentar eso y sacar las retenciones. Y a las pequeñas explotaciones agropecuarias, de 100 hectáreas, 150 hectáreas, la podés eliminar. Cero inmobiliario lo podés cobrar. El inmobiliario lo cobra la provincia. Lo cobra la provincia. Y la retención de la nación. ¿Querés que hay que ir también a un reanálisis? Porque acá es al revés. Nosotros tenemos que sacar las retenciones para que la plata quede en las provincias, y el gobierno deja las retenciones, pero le baja lo que le da a las provincias. Es al revés la cuestión. Si la guita tiene que quedar en la provincia, entonces vos tenés que ir impuestos que se recauden en la provincia, que sean provinciales, y la nación que vea cómo arregla su vía ganancias y vía un IVA que lo cobren todo y que no haya evasión. Sí, que futurología, pero después de las elecciones, Estados Unidos, si hay un resultado negativo para el gobierno, Estados Unidos no da el swap, ¿qué es lo que se viene? Y más zanahoria. Es decir, tomá y dame. Te va a manejar en la política. ¿Qué es lo que dice Trump? Porque es mi socio geopolítico. Sí. A Trump no dijo, lo hacemos por los trabajadores argentinos, por los jubilados argentinos. No, es nuestro problema geopolítico. Pero no está mal, digamos. Él es para ellos no, para nosotros sí. Realmente, porque condicionar toda tu política económica, vas a regalar el litio, no vas a hacer algo fundamental que hay que hacer, que es Atucha 3. ¿Viste? Entonces no lo están haciendo por orden de Estados Unidos. Entonces, eso es producir energía limpia y energía barata con la Atucha 3, ¿viste? Y la tenés garantizada porque los chinos no se te llevan la ganancia, ¿viste? Entonces, ¿viste? Ahí hay un problema de largo plazo y mientras estos muchachos sigan queriendo empachar con más deuda, lo que hacen es más grande. Vos sabés, si vos tenés una deuda y no la podés pagar, después es peor. Bueno, así no va a pasar. Alberto, gracias por venir a charlar con nosotros de política y de economía. Bueno.
Pausa y el final con Mariano, algún datito para cerrar este Hablemos de Política. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la Provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Si buscas en la radio un buen programa. Punto de partida. Actualidad. Música, producción, la región. El fin de semana, Mario Galoppo, Karina Volatti y un gran equipo hacen otro punto de partida. Punto de partida. Para toda la región. Súmate. De Santa Fe te acompaña. A un mes y un día de las elecciones en la que tenemos que renovar los santafesinos 9 diputados nacionales, ayer estuvo Schiaretti aquí de Provincias Unidas lanzando la lista que encabeza Scaglia. Allí dijo algo Puyaro en lo que el gobierno tiene las esperanzas más importantes para las elecciones. Siempre para un oficialismo provincial es complicado terciar en una disputa nacional entre peronismo, antiperonismo, Milei, anti-Milei, digamos. Puyaro le dijo, quiero el 60% de los votos en las comunas y municipios que en buena medida maneja Unidos en Santa Fe, tiene administraciones propias. Allí cree que puede tener chances de ganar la elección, dice 60%, y voy a ver los resultados comuna por comuna, o municipio por municipio, es lo que dijo en el acto donde estuvo Schiaretti, donde estuvo Scaglia, donde estuvo el gobernador. Se va a conocer el próximo lunes el resultado Renacalle, el resultado de un relevamiento que se hace de las personas que viven en la calle en la ciudad de Santa Fe, y esto es a nivel nacional en distintas ciudades importantes del país. El dato anticipado de lo que se ha investigado en Santa Fe es que ha aumentado de un año para otro casi un 20% de las personas que viven en la calle en nuestra ciudad. Gracias una vez más por estar con nosotros y la semana que viene volveremos para hacer otro Hablemos de Política. Nos vemos.